Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos los amantes del sector construcción. Soy el ingeniero Elías Tapia Julca, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, APC. La APC es una institución representativa de la Consultoría Nacional. Tiene ya 54 años de fundado. Ha sido reconocido por ley, la ley número 23.554. Está afiliada a la Federación Panamericana de Ingenieros Consultores y a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Nuestra labor principal es promover y defender la consultoría en ingeniería. Representamos a todas las empresas consultoras nacionales y también a las extranjeras que están operando en el Perú, así como a todos los consultores individuales. Nuestra labor en estos momentos es, ya que vivimos una etapa de una confusión en nuestra sociedad, imagínense 4 presidentes en 5 años, hay muchos conflictos, queremos separarnos de esa conflictividad que vive el país y las conflictividades que hay en las obras tenemos que resolverlas. Hay muchos conflictos, y es producto también del enrarecimiento que vivimos actualmente como sociedad. Queremos apartarnos de eso y este ciclo de conferencias está justamente orientado a eso, ¿no? Disminuir los conflictos para que nuestras obras públicas fluyan con mayor celeridad, se puedan terminar, de tal forma que nuestra población, la población más necesitada, pueda gozar de todas las infraestructuras que el Perú construye. Muy bien. Antes de dar paso a la conferencia, queremos compartir también un pronunciamiento que hemos hecho como Asociación Peruana de Consultoría y que hemos dirigido también a todas las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, en el sentido de que se dé otro decreto de urgencia similar al número 063-2021, que permitió que alternativamente a las cartas fianza de fiel cumplimiento, todas las empresas, tanto contratistas como consultoras, así como también los proveedores, independientemente de si son pequeña o no, pequeña o microempresa, independientemente de eso, puedan también, para la firma del contrato, acogerse a el descuento del 10% en sus valorizaciones para que pueda cubrir la garantía de fiel cumplimiento de los contratos. En estos momentos, en el Perú, el sector construcción se ha convertido en un sector de mucho riesgo para los bancos. Y los bancos han endurecido sus requerimientos para la emisión de las fianzas y han incrementado sus tasas. Y eso no hace bien a las empresas, no permite el crecimiento, la consolidación de las empresas, y por eso nosotros, desde la APC, invocamos a las autoridades del Poder Ejecutivo para que en este año también se aplique el decreto de urgencia 063 de 2021 que tuvo vigencia hasta diciembre del año pasado. Se dé un nuevo decreto de urgencia y facilite, ¿no? Facilite la participación de más empresas en todos los contratos que hace el Estado. Muy bien. Entonces, para la conferencia de hoy, denominada Casuística en Recepción de Obras Públicas, hemos invitado al ingeniero Marco Cruzado Puente. Marco Cruzado es un ingeniero ya experto en obras públicas, tiene ya 28 años de ejercicio profesional, es egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, es adjudicador de obras públicas en ejercicio, tiene a cargo varias juntas de resolución de disputas, y es justamente una palabra autorizada para tratar el tema de hoy, que como ustedes saben, en los últimos 3 años ha cambiado la normativa relacionado con la recepción de las obras públicas. Antes el proceso era más largo, había un décimo de plazo que a veces se extendía a 6 meses, 7 meses para levantar observaciones. En cambio ahora ya todo se ha cortado, ahora ya es una recepción express, ¿cierto? La obra tiene que estar ya culminada, solamente quedando pendiente las pruebas,
y justamente de eso se trata ahora los procesos de recepción, pero precisamente ese cambio ha hecho que se generen algunos conflictos, que es importante ahora aclararlos, y ese es el objetivo de esta conferencia. Bien, entonces, antes de dar pase a la conferencia, damos la señal al ingeniero Marco Cruzado para su saludo. Buenas noches, Marco, y tu saludo a toda la audiencia. Muy buenas noches, qué gusto nuevamente encontrarnos en estos foros para conversar sobre este tema tan importante que es la recepción de obras públicas y la casuística que vierte de ella, ¿no? Agradecer a la Asociación Peruana de Consultoría por la oportunidad que me da en este caso para conversar un poco sobre este tema que ya hemos mencionado. Muy importante la participación también de todos los colegas que están en este momento mirando esta conferencia, y esperemos al final de la charla salir pues un poco más fortalecidos todos nosotros sobre este tema específico. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Entonces, te damos la señal para el inicio de tu conferencia. Adelante. Muy bien. Vamos a tratar ahora, como habíamos dicho, sobre la recepción de obras públicas, y vamos a incidir mucho en el tema casuístico. Vamos a ver el procedimiento que está establecido en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado vigente, y en función de ello vamos a dar algunos ejemplos y lógicamente pedimos la participación de todos los colegas que al final vamos a resolver con sus consultas, o vamos a compartir sus experiencias que han tenido en este procedimiento, ¿no? Ya sabemos todos que el contratista está obligado, una vez culminada la obra, a anotar en el cuaderno de obra, ¿no? En la fecha de la culminación de la misma, el residente debe anotar pues, dicho hecho, ¿no? En el cuaderno de obra, y solicitar la recepción de la misma, ¿no? Ya sabemos que el cuaderno de obra, en algunas de esas obras todavía lo están llevando de forma física, en la mayoría de ellas ya ahora se está usando el cuaderno de obra digital. En cualquiera de los casos se tiene que anotar dicho evento en el cuaderno en la fecha que efectivamente se culmina. Una vez que el ingeniero residente ha cumplido con anotar, el supervisor tiene que emitir un documento, ¿no? El inspector o supervisor, en un plazo que no debe ser mayor a los 5 días posteriores a la anotación realizada por residente, quien ha mencionado que ha culminado la obra, debe corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido. ¿Dónde? ¿Ya? Y ese es el tema que tenemos que conversar, ¿no es cierto? Porque muchas veces las obras no se recepcionan o se tiene dificultades para su recepción, justamente por estas pequeñas líneas que tiene el reglamento, ¿no? Corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, y de encontrarlo conforme, anote en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica. ¿No? Se entiende que son los planos post-construcción, se entiende que si han habido modificaciones, estas modificaciones deberían estar o deben estar debidamente aprobadas por la entidad, a efecto de no tener problemas en la recepción, ¿cierto? Que se cumplan las especificaciones técnicas. Y acá muchas veces por el apuro o por el desconocimiento, en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Cambian la especificación técnica de un piso, ¿no? Porque cambian el tipo de material, que inclusive en algunos casos, o en la mayoría de los casos, el material que se pone a los pisos es de superior calidad que la que estaba prevista en el expediente técnico, y como consecuencia, también en la mayoría de los casos, el costo es mayor, ¿no? Ya sea por sugerencias de la supervisión, ya sea por sugerencias, por ejemplo, si es un colegio del director, de un hospital, del director del hospital, lo que fuera, ¿no? Y se olvidan de
implementar y oficializar, de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento, esta modificación del proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si llega una comisión de recepción y esta mira las especificaciones técnicas del expediente técnico, dado que no han habido modificaciones sobre ello, entonces se trae como consecuencia que haya observaciones, ¿no? Y observaciones innecesarias para mi concepto, pero sin embargo, si nos pegamos o si cumplimos estrictamente a lo que está establecido en la norma, entonces esa obra pues no podía ser recepcionada, ¿no? Y vuelvo a insistir, inclusive cuando uno ha mejorado la calidad del proyecto, sin embargo, la comisión de recepción muchas veces observa y pone en dificultades al ejecutor y a la supervisión, ¿no? Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, deberíamos tomarlo en cuenta para mejorar la normativa en ese contexto, ¿no? Entonces, esperemos que esto, la normativa vaya cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay adicionales, deductibles, ¿no? Entonces, ahora tramitar en el Estado, tramitar un adicional, por ejemplo, se ha vuelto ya un trámite perverso, ¿no? Que muchas veces no se sale de la formulación de un adicional o no se aprueban los adicionales, se deniegan los adicionales, porque los que evalúan en la entidad inclusive piden muchas veces exigencias mayores a las que están previstas en el expediente, ¿no? Bueno, eso será con materia de otro conversatorio. Sin embargo, en lo que nosotros estamos acá, deberíamos cumplir lo que está establecido en el reglamento a efecto de no tener dificultades en el futuro, ¿no? Entonces, en estos 5 días, el supervisor, una vez de haber corroborado, se entiende que él está acompañando la obra todo el plazo de ejecución, no va a tener problema porque él lo viene corroborando desde el inicio. Sin embargo, tiene que hacer una corroboración y termina, si está de acuerdo que ya la obra se ha cumplido de acuerdo a los planos, a las cuestiones técnicas, a la calidad. Si ha corroborado eso, debe anotar en el cuaderno de obra y a la vez debe emitir el famoso certificado de conformidad técnica, ¿no? Entonces el supervisor ahora, ya desde el año 2019 o antes, está obligado a emitir un certificado de conformidad técnica, ¿no? ¿Qué contiene qué debería contener este certificado de conformidad técnica emitido por el supervisor, ¿no? Este certificado debe detallar las metas del proyecto y debe también precisar que la obra ha cumplido con lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad. Entonces, en principio ya el supervisor está en la obligación de hacer emitir certificado, una especie de declaración jurada, indicando que la obra se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico y todas las modificaciones aprobadas por la entidad, ¿no? Entiéndase que las modificaciones del expediente técnico, porque dado que estamos acá recepcionando la obra, son aprobadas normalmente vía adicionales y deductivos, ¿no? Pudiendo ser sus deductivos vinculantes o solamente deductivos. Remitiendo este certificado a la entidad dentro de los 5 días que tiene de plazo la supervisión. Si el supervisor no constata la culminación de la obra, debe anotar en el cuaderno de obra dicha circunstancia y debe comunicar de inmediato a la entidad en este mismo plazo. Estamos hablando de los 5 días, ¿no? Entonces, los que trabajamos o los que trabajan en supervisión deben saber que una vez que el contratista ha anotado que ha culminado la obra, lógicamente debe hacer la corroboración de acuerdo a las condiciones que hemos visto, emite el certificado de conformidad, ¿no? En el plazo de los 5 días, y de lo contrario, si es que no corrobora que se ha ejecutado que se ha culminado la obra, anote en el cuaderno de obra, igualmente informa a la entidad, ¿no? Entonces ya el supervisor tiene ahí dos posibilidades: o anotar o emitir el certificado y decir que se ha culminado la obra,
bajo las condiciones que acabamos de indicar, o de lo contrario indica que no se ha culminado. Esto acá dice dentro de los 2 días hábiles siguientes, ¿no? Sin embargo, esto es válido para las obras que han sido licitadas antes del mes de junio del año pasado, que fue la modificación, que hicieron una modificación al reglamento, ¿no? Las obras que están antes de junio del año pasado, las entidades tienen 2 días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica. La entidad debe designar un comité de recepción y este comité deberá estar integrado cuando menos por un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza. ¿No? Entonces, la modificación que ha habido en junio del año pasado es que ahora la entidad ya no tiene un plazo de 2 días, sino tiene un plazo de 5 días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me parece que ahí lo que formularon la modificación del reglamento estuvieron acertados, ¿no? Dado que todos los que hemos trabajado en alguna oportunidad en el sector público, sabemos que estos 2 días pues son totalmente insuficientes para poder emitir la resolución que designe al comité de recepción, ¿no? Entonces, muchas veces las entidades entraban en incumplimiento y esto lógicamente podría traer como consecuencia un reconocimiento de gastos generales acreditados, como vamos a ver por la demora, ¿no? Sin embargo, ya ahora lo han cambiado a 5 días, ¿no? El comité de recepción, ya como habíamos dicho, tiene que haber un profesional, ingeniero o arquitecto, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, por lo menos un representante de entidad, ¿no? Pero también, en este comité de recepción también puede participar el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Arquitectos y los órganos de control institucional, ¿no? Entonces, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, un representante del órgano de control institucional, podrían participar o pueden participar, pero no es de carácter mandatorio u obligatorio, ¿no? O sea, si quieren participan o si no, no, en calidad, porque dado que ellos participan en calidad de veedores, la ausencia del veedor, de cualquiera de ellos, no vicia el acto de recepción de obra, ¿no? Yo siempre he dicho que hubiera sido importante que la sociedad civil, representada en este colegio, en este caso por el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, inclusive la SOCI, sería bueno que sí participen, como vuelvo a repetir, en representación de la sociedad civil en la recepción de las obras, ¿no? Pero lo que le faltó a la norma es quién o cómo es que se va a pagar, cómo se va a pagar los honorarios de aquellos profesionales que participan, ¿no? Los SOCI podrían participar sin ningún problema, si es que no tienen recargada la carga laboral, dado que ellos tienen un sueldo del Estado, ¿no? Pero el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos tendría que designar profesionales especializados para que puedan ir a la recepción de la obra, de acuerdo a la naturaleza de la misma, ¿no? Pueden ir 1, 2, 3, de acuerdo a lo que sea necesario. Pero la norma o el reglamento no establece los mecanismos de pago para aquellos profesionales que participen, ¿no? Entonces, esto a la fecha que yo conozca no se ha podido implementar. No se ha podido implementar. Entonces, una sugerencia para el Estado o para el gobierno es que regulen el pago de los profesionales que participarían a nombre de la sociedad civil representada por colegios, por estos 2 colegios, a efectos de que vayan a la recepción de la obra, ¿no? Entiendo yo que el costo sería marginal respecto a lo que se puede lograr con la participación de estos profesionales, ¿no? Bueno, esperemos que en el futuro se implemente. El reglamento también nos habla algo del cuaderno de obra en la fase de recepción, ¿cierto? Ya sabemos que
en el caso de que sea, lógicamente, un cuaderno de obra físico, ¿no? Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra debe entregar al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al mismo residente con la anotación pertinente del supervisor, ese es el caso, ¿no es cierto? Hay una anotación de que se recepcionó o que ¿no? Entonces, en el caso de que el cuaderno de obra sea físico, se tiene que cumplir con lo que está establecido en el reglamento, ¿no? Lógicamente, si el cuaderno de obra es digital, no tiene sentido pues, cumplir con lo que está previsto en el reglamento, por cuanto el cuaderno de obra digital inclusive tiene los representantes de la entidad tienen acceso al cuaderno de obra digital, ¿no? Ya en la oportunidad que comenzamos sobre el cuaderno de obra digital, sabemos que inclusive los órganos de control, entre ellos la entidad, también podrían, tienen acceso al cuaderno de obra digital. Ahora tenemos, una vez que se ha cumplido con esa formalidad del cuaderno de obra, el comité de recepción va a proceder a verificar el funcionamiento y operatividad de la obra, ¿no? Entonces, muchas veces en las normas anteriores a esta se establecía que el comité de recepción tenía que hacer las pruebas necesarias para verificar la calidad de la obra, ¿no? Cosa que excedía en el plazo que se tenía para recepcionar la obra. Y además de ello, por la naturaleza de las mismas, quienes lo componen, el comité de recepción, era bien difícil verificar la calidad de la obra, ¿no? Sin embargo, ahora ya se ha cambiado y el comité de recepción, porque dado que los controles de calidad se han hecho durante toda la ejecución de la obra, y es responsabilidad del contratista y la supervisión. Entonces, el comité de recepción lo que hace es verificar el funcionamiento y operatividad del mismo, ¿no? Entonces dice que bajo responsabilidad del titular de la entidad, en un plazo que no debe exceder de los 20 días siguientes de realizada la designación, o sea, ya tenemos 5 días hábiles más estos 20 días para que el comité de recepción se acerque a la obra una vez que el contratista haya notado que ha terminado la obra, ¿no? Entonces, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad y equipos, en caso correspondan. De ser el caso, dispone las pruebas operativas que sean necesarias. O vuelvo a repetir, las pruebas operativas. No estamos hablando de las pruebas de control de calidad, ¿no? Las pruebas operativas, ¿cierto? Por ejemplo, tienen un grupo electrógeno, tendrán que hacer las pruebas operativas si el grupo electrógeno funciona con la potencia, por ejemplo, adecuada, y si cubre la necesidad de los equipos de infraestructura que se ha construido, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, y ya no se hacen pruebas de control de calidad. Lo más sencillo, ¿no es cierto? Si culminada esta verificación no existen observaciones, o sea, el comité de recepción cree que se ha construido de acuerdo al expediente técnico y todas sus modificaciones debidamente aprobadas, cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, se procede a la recepción de la obra, ¿no? Entonces ahí procedemos a la recepción de la obra y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista, que lo hizo 25 días antes como máximo, ¿no? El acta de recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista. Entonces, digamos, ahí tenemos ya una obra culminada que está en condiciones de ser liquidada, ¿no? Entonces, ese es el escenario más favorable, que realmente si el contratista y la supervisión
han ejecutado de acuerdo a cómo fueron, ejecutaron de acuerdo a lo que estaba previsto en el expediente y sus modificaciones, entiendo que no debería haber problemas y yo creo pues que en un porcentaje alto deberían estar las obras de este escenario, que, dado que no habría razón para que no ocurra, ¿no? Entonces, la excepción debería ser las observaciones y en lo general debería ser que la obra se recepcione, ¿no? Pero nosotros vemos en nuestra realidad que eso realmente no ocurre, ¿no? Y que más bien eh, ocurre totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, lo que debería ser la regla es la excepción y lo que es la excepción debe ser la regla, ¿no? Así está el tema. Muchas veces por el miedo que tiene los comités de recepción, que se la recepcionan inmediatamente, a pesar que no podrían haber observaciones, podrían ser sujetos de los órganos de control, etc. ¿No? Yo creo que no, o sea, los órganos de control no podían, si es que realmente no hay observaciones, no tendría por qué observar, o no podía por qué cuestionar la recepción de obra, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la realidad de nuestro país, eso ocurre, ¿no? Entonces, es un problema que no se puede resolver, lamentablemente, ¿no? Y seguimos con obras observadas. Conversaba en la mañana con una supervisión y me decía que en una obra están, creo, me parece, 3 años en intentar recepcionarla y por alguna razón, no la llegué a entender, no se puede recepcionar. Podemos saber que una obra se tiene que recepcionar, o sea, no puede estar una obra sin recepción en forma indefinida, ¿no? Entonces, hay procedimientos en caso el contratista no levante las observaciones, porque el comité de recepción no puede ir pues una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿no? Eso no podría, porque sería ya un mecanismo perverso. Entonces, pero bueno, les cuento la experiencia que justamente hoy en la mañana estaba conversando con la supervisión de una obra y me comentaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si existen observaciones, ¿no? Si existen observaciones, estas se deben consignar en el acta o pliego de observaciones y como consecuencia, todos sabemos que no podemos recepcionar la obra, ¿no? Entonces, la obra está en condición, no tiene observaciones, como consecuencia no se puede recepcionar. Entonces, en caso ocurra ello, el contratista dispone de 1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra o 45 días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, ¿no? Entonces, el contratista tiene 45 días o 1/10 del plazo, el que resulte menor, ¿no? Si una obra tiene 300 días de plazo de ejecución, el décimo es 30 días, entonces el contratista tiene 30 días para subsanar las observaciones planteadas por el comité de recepción. Y este plazo se computa a partir de la fecha de suscripción del acta o pliegos, ¿no? Si ustedes ven, en las normas pasadas se computaba el plazo a partir del 5º día de recepcionada, ¿no? Entendiéndose que normalmente el contratista ya ha desmovilizado la mayor cantidad de sus equipos y personal y como consecuencia requiere un plazo para poder nuevamente movilizar la logística que requiere para poder solucionar las observaciones. Sin embargo, ya en la norma vigente, este plazo se cuenta desde la suscripción del acta. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo, o sea, en el periodo del décimo del plazo de 45 días de resulte menor, como consecuencia de las observaciones, no dan derecho a nadie, no dan derecho de ningún tipo, ni al contratista, al pago de ningún concepto, ni gastos generales, ni cosa que se parezca, ni al supervisor tampoco, pero tampoco la entidad puede aplicarle penalidad
por este mayor plazo que requiere para subsanar las observaciones, ¿no? Entonces la norma ha dicho que este riesgo que ocurrió es compartido o no estaba previsto, como consecuencia no se van a aplicar penalidades, pero tampoco tiene derecho el contratista ni el supervisor a ningún pago, a pesar que tienen que invertir recursos, ¿no? Por ejemplo, la supervisión, ¿no? Tiene que tener su personal para verificar que se levanten las observaciones. Sin embargo, no tiene derecho a ningún pago, ¿no? Tiene que ser asumido por por la empresa supervisora. Por ejemplo, ¿no? Igual el contratista tiene que hacer lo mismo. Una vez que se han realizado las prestaciones o que se han levantado las observaciones, el contratista nuevamente solicita la recepción de la obra mediante una nueva anotación en el cuaderno de obra. Entonces, ¿sabe qué? Ya levanté las observaciones y tienen que... y solicita pues que se le recepcione la obra, ¿no? Entonces, si eso ocurre, este levantamiento de observaciones debe ser verificado nuevamente por el inspector o supervisor e informado a la entidad en el plazo de 3 días siguientes de la anotación. El comité de recepción, junto con el contratista, se constituyen en la obra dentro de los 7 días siguientes, es decir, si el supervisor ha emitido un informe que realmente se han levantado las observaciones, ¿no? Recibe el informe del inspector supervisor, la comprobación que se realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el pliego, ¿no? Y esto, por esto también hay muchas controversias, ¿no? Porque el comité de recepción tiene que solamente sujetarse a verificar la subsanación de las observaciones que ellos mismos formularon en el acta, en el pliego de observaciones. No siendo posible formular nuevas observaciones, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en cuanto al comité de recepción. El comité de recepción tiene que cumplir su trabajo a cabalidad, a efectos de que no se le haya ido pues alguna observación producto no de la verificación de la calidad, ¿no? Sino de su funcionamiento, ¿no? No pudiendo formular nuevas observaciones, ¿no? Entonces, este es un tema también que siempre se ve en las entidades, ¿no? Cosa que no está permitida, ¿no? Si ya las observaciones del comité indica que han sido subsanadas, entonces este segundo escenario se terminaría, ¿no? Y se suscribe el acta de recepción. Pero miren, ahora vamos a ver las discrepancias que pueden haber en cuanto a las observaciones o levantamiento de observaciones, ¿no? O sea, puede que, por ejemplo, que el contratista no esté de acuerdo, ¿no? En caso el contratista o el comité de recepción no estuviesen conforme con las observaciones o la subsanación de las mismas, según corresponda, debe anotar la discrepancia en el acta respectiva. Ojo, si yo como contratista no estoy de acuerdo con una observación planteada o puesta, por el comité de recepción, deberé anotar la discrepancia en el acta. Desde no estoy de acuerdo por tal razón. Para mí eso no es una observación por tal razón, ¿no? Porque si el contratista, en este caso, no anota esa discrepancia o la entidad no anota esa discrepancia, se entendería que está de acuerdo con la observación. Y después, pasado el tiempo, puede decir, oye, esto para mí no es una observación, ¿no? Entonces, ahí se genera una controversia muy seria. Entonces, la recomendación es que cualquiera de las partes que no esté de acuerdo con lo anotado en este pliego de observaciones o en estas discrepancias, producto de las observaciones o la subsanación de las mismas, debería anotar en dicha acta, ¿no? Entonces,
Ojo que eso deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? A efectos de evitar controversias en el futuro que no la vamos a poder sostener. En caso de eso ocurra, el comité de recepción eleva al titular de la entidad todo lo actuado con un informe sustentando sus observaciones en un plazo máximo de 5 días. Entonces quiere decir, oye, yo digo que sí son observaciones, pero el contratista dice que no son observaciones, entonces yo elevaré un informe a la entidad, igual con la subsanación, el comité dice no se ha subsanado, el contratista dice sí se ha subsanado. En ese caso, la entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en el mismo plazo de los 5 días, ¿no? En igual plazo. Entonces, usted tiene 5 días y la entidad tiene también 5 días para pronunciarse sobre el informe del comité de recepción, ¿no? Entonces, acá ya vamos viendo que pues la recepción no puede ser pues indefinida, ¿no? Si persiste en la discrepancia, o sea, si la entidad ha ratificado realmente que está de acuerdo con lo dicho por el comité de recepción y persiste la discrepancia, o viceversa, o el contratista puede hacer lo propio, esta puede ser sometida a la Junta de Resolución de Disputas, Conciliación y arbitraje, según corresponda, dentro de los 30 días hábiles posteriores al pronunciamiento de la entidad o al vencimiento del plazo que éste debió realizarse. Lógicamente, las obras que tienen Junta de Resolución de Disputas sí tienen competencia para resolver estas controversias, ¿no? Lo cual sería lo mejor, ¿no? Porque si nos vamos a un arbitraje, esto se va a resolver después de 2 o 3 años, ¿no? Sin embargo, la Junta de Resolución de Disputas no va a ser en un plazo pues, máximo de 60 días, ¿no? Entonces, esto se hace porque, de acuerdo al artículo, no me equivoco, es el 248 del reglamento, establece que la Junta de Resolución de Disputas resuelve las controversias hasta la recepción total de la obra, ¿no? Se entiende que acá no se ha recepcionado la obra en su totalidad, como consecuencia puede resolver estas controversias, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el comité de recepción ha ido solamente 2 veces, ya no puede ir más veces, ¿no? ¿Qué pasa que si vencido el retraso en la subsanación, qué pasa si el contratista demora en subsanar las observaciones con un plazo mayor al que tenía, ¿no? A los 45 días o el décimo del plazo menor, ¿no? Si vencido el 50% del plazo establecido, no supongamos que tenga un plazo pues de 30 días para subsanar las observaciones, ¿no? Si vencido los primeros 15 días, se vencen los 15, o sea, llegamos a los 15 días y el inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos de subsanación, de observaciones, salvo que existan circunstancias justificadas, debidamente acreditadas por el contratista, y eso es muy importante, ¿no? Si es que hay circunstancias justificadas, ¿no? Que el contratista no ha podido, pues, subsanar las observaciones, ¿no? Si eso ha ocurrido, informa de inmediato a la entidad, quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al contratista. A partir del día siguiente de mencionada notificación, la entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en una directiva que se apruebe con lo que dispone el numeral 204.3 del artículo que todavía no hay. Entonces, el contratista, si no inicia los trabajos en el 50% del plazo que tiene para subsanar, entonces la entidad interviene inmediatamente. Si hay retraso en la subsanación de las observaciones, si el plazo otorgado, como fue la lista anterior, se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la entidad, inclusive, resuelva el contrato por incumplimiento. Entonces, si el contratista llega a este nivel
y hay muchas controversias, por ejemplo, que el contratista no anotó en el pliego de observaciones que para él no correspondía a una observación, y después dice que efectivamente eso no, para él no es una observación, entonces ahí ya llega un problema, porque él no subsana, de no subsanarla, le van a penalizar la penalidad por mora, que todos lo conocemos, inclusive si llega hasta el 10%, la entidad, lógicamente, marco del reglamento, resuelve el contrato y se ponen en una controversia pues, ahí, ¿no? Las penalidades a que se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado por la ley, ya sabemos que es por mora pues hasta el 10%. Si tiene otras penalidades vinculadas a la asociación de observaciones, también tendrían que ser hasta el 10%, ¿no? Entonces, si ocurre ello, el contratista puede correr el riesgo de perder el 30% del contrato, ¿no? La carta fianza de fiel cumplimiento porque le van a resolver el contrato, la penalidad por mora, el 10%, y otras penalidades 10%, ¿no? Por 30%. Entonces, el contrato se vuelve totalmente, ¿cómo podríamos llamarlo? Conflictivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahora en nuestra zona, ¿no? Bien, hay unas penalidades por no levantar las observaciones también a la supervisión. Pero este caso no es por no levantar las observaciones, ¿no? Como consecuencia de verificar el funcionamiento o operatividad de la infraestructura culminada y en las instalaciones y equipos, en caso corresponda, advierte que la obra no se encuentra culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista culmine la obra, aplicándole una penalidad por retraso, y respecto al supervisor se le aplica una penalidad no menor del 1% ni mayor del 5% del monto del contrato de supervisión. Entonces, hay una penalidad más para el contratista, tiene la penalidad que le corresponde, que es la demora, y el supervisor tiene una penalidad entre el 1 y el 5% que tiene que estar determinada en las bases. ¿Y eso por qué? Porque emitió este certificado sin haber verificado que se haya terminado la obra en términos finales, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones que hemos visto que tiene que cumplir este certificado. Realizadas las prestaciones para la culminación de la obra, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación de bono de obra y entramos al mismo procedimiento anterior. Bien. ¿Se puede recepcionar en forma parcial una obra? Sí se puede recepcionar, pero hay que tener en cuenta algunos criterios que están previstos en el reglamento, ¿no? Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, cuando se entiende que terminadas es porque entran en servicio, ¿no? Cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases. O sea, si yo he previsto en las bases hacer recepciones parciales, porque es de interés, en este caso de la entidad, recepcionarlas para que estas entren en servicio si ya están estas culminadas, o de lo contrario, las partes expresamente lo convengan, o sea, pueden acordar a las partes recepcionar, ¿no? Pero deben cumplir, lógicamente, con el criterio que está puesto en el reglamento, ¿no? Que sean recepción parcial de aquellas secciones terminadas de las obras, ¿no? Lo más típico, por ejemplo, es en los colegios, ahora, por ejemplo, que hay un montón de colegios que no se terminan, pero ya, por ejemplo, son colegios grandes que ya las aulas están terminadas y están todavía construyendo, pues, no sé, la cancha de fútbol, el coliseo, pero que están en un sector distante de las aulas y que no habría peligro de accidentes de los alumnos, por ejemplo. Entonces, dado que ahora ya las clases son presenciales, entonces, a pesar que no estaban en las bases, se puede acordar que entren ya las aulas para que entren en funcionamiento, ¿no? Mientras terminan la construcción de la cancha, el liceo, todo lo demás, ¿no? Ahí porque es de interés de la entidad, ¿no? Pero es muy difícil que la entidad quiera recepcionar porque es hacer una recepción parcial porque es de interés del contratista, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es posible que los órganos de control luego hagan sus observaciones
dado que habiendo recepcionado la obra de forma parcial, una sección de la obra, y esta si no entra en funcionamiento, la entidad ya estaría a cargo de del mantenimiento de la misma, ¿no? Entonces, hay un costo que los órganos de control lo van a imputar a los que han participado. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución. O sea, yo te recepciono de forma parcial, pero de ninguna manera esto tiene que ver con los plazos que tú tienes de acuerdo al contrato, ¿no? Si no culmina la obra de la parte pendiente de la ejecución de la obra, se aplican las penalidades correspondientes y no por el saldo de la parte no ejecutada, ¿no? Sino es por el monto total de la obra, de acuerdo a lo que está previsto en el reglamento. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, o sea, no se puede recepcionar en el plazo, o sea, decíamos que el plazo de 5 días hábiles para que la entidad designe al comité de recepción y 20 días como máximo para que una vez designados pueda constituirse la recepción de la obra. Si se demora, por ejemplo, más de ese plazo, y son por causas no imputables al contratista, superando los plazos establecidos para tal acto, el plazo que les acabo de mencionar, el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente remitidos. Acá, por ejemplo, un caso real que me consultaron, que hice un trabajo, el contratista tenía, si no me equivoco, fecha de recepción el 16 o 17 de marzo, creo, del año que debería, del año 2020, que es, el año 2020, pues, ¿no? Se dio el tema de la inmovilización de la pandemia. Y como ya hubo inmovilización, el comité de recepción, pues, no pudo ir a hacer la recepción de la obra. Y se demoraron meses para la recepción. El contratista tenía que gastar en guardianía, o sea, gastos que tuvo que ocasionó la no recepción de la misma, ¿no? Entonces, y se tuvo que aplicar justamente este artículo del reglamento, que las causas son ajenas al contratista para la recepción de la obra, ¿no? Y el contratista tuvo derecho a cobrar los gastos generales que había incurrido, pero lógicamente totalmente acreditado, ¿no? Lo que sean razonables, porque no se llegó a recepcionar la obra por la pandemia. Y el reglamento también establece los vicios ocultos, ¿no? Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, o sea, son vicios o defectos, sin perjuicio de suscribir el acta de recepción de la obra, porque ya no nos olvidemos que el comité de recepción solamente puede ir a verificar las observaciones planteadas en el pliego, en el acta de observaciones, ¿no? El comité de recepción debe informar a la entidad para que éste solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre es que constituyan estos vicios ocultos. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De que ha habido humedad y filtración en esas paredes de un ambiente recientemente construido, pero cuando el comité de recepción no se había advertido, ¿no? Que no se veía todavía esta humedad, ¿no? Sin embargo, cuando fue después de 30 o 45 días, se pudo verificar y como consecuencia se tiene que tipificar como un vicio oculto o un defecto y el comité de recepción tiene que informar de inmediato a la entidad para que ésta pueda solicitar al contratista la subsanación del caso, ¿no? Siempre que se verifique que es un vicio oculto, ¿no? ¿Qué cosa es un vicio oculto en la construcción? Y vemos también, por ejemplo,
unos defectos ahí, ¿no? Que no se verificó en recepción. Sin embargo, después se verificó, ¿no? Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la edificación u obra terminada que no se aprecian en la entrega al cliente de la obra, pero estos afloran habido transcurrido un tiempo desde la finalización de la misma, ¿no? Entonces, dado que el contratista tiene 7 años nuevamente de garantía, salvo que en las bases hayan puesto una mayor cantidad de años, el contratista pues tiene la obligación de subsanar si es que pasa un vicios ocultos, ¿no? Y solamente para comentarles que los vicios ocultos post construcción, a pesar que la obra ya podía estar liquidada o ya está liquidada, la entidad durante el plazo de garantía, que normalmente son 7 años, puede reclamar al contratista si es que los defectos que se ven en forma posterior a la hora durante este periodo de garantía, siempre y cuando ese sea un vicio oculto, y si el contratista no subsana estas observaciones o estos vicios ocultos, la entidad deberá iniciar un proceso de controversia por intermedio de un arbitraje, ¿no? Para que sea en este foro quien determine si que realmente es un vicio oculto o no. Si es un vicio oculto, el contratista tendrá que subsanar. Bien, ahí hay algunas actas de recepción de alguien con el micro prendido, me parece. Estas son las actas, el ejemplo de las actas de recepción. No vamos a entrar. Por eso está salvando más porque es su antiguo profesor de topografía. Y como es buena gente, le ayuda. Siempre está salvando aún más. Parece que hay alguien. Puede cortar el micro. Creo que después qué rico, ¿no? Acá, Bien, A ver, colega, por favor, apaguen sus micros para que el expositor pueda seguir con su ponencia. luego tenemos acá algunas actas de recepción de obra. Muchos se acostumbran, por ejemplo, a poner... Lo mandaste en la avenida San Luis. Todos los datos de la obra, ponen el contratista, el supervisor, ponen los adicionales, ponen los deductivos, ponen las ampliaciones de plazo. Información no relevante, digamos, para una recepción de obra, porque lo que se quiere poner ahí es, si hay observaciones, pues si se ha cumplido con lo previsto en el expediente técnico y todas las indicadores de acuerdo, y si se ha construido de acuerdo a lo que está establecido en las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. En términos generales, eso es lo que les puedo comentar sobre la recepción de obra. Si tienen algunas consultas que hacer, es el momento de hacerlas. Veo en el chat no hay algunas consultas. Bueno, si no hay consultas, es muy buena hora. Sí, Marco, felicitaciones por tu ponencia. Sí tenemos consultas a través del Facebook, la voy a leer. El colega Richard Díaz dice que una vez que el supervisor da por concluida la obra, tiene que emitir el certificado de conformidad. El Así colega es. pregunta que si es que hay observaciones, ¿de acuerdo? Y luego las levanta. Al momento de levantarla, ¿es necesario que se emita necesariamente ese certificado de conformidad o con el acta de recepción ya sería suficiente? No, el certificado se emite por única vez, de acuerdo al reglamento. Lo otro se sigue el procedimiento establecido también en el propio reglamento, ¿no? Ya que es levantamiento de observaciones. Y el supervisor, tal cual lo va a hacer también el comité de recepción, se pronuncia sobre y verifica sobre explícitamente sobre el levantamiento de las observaciones planteadas por el comité de recepción, ¿no? Ya no cumple con las condiciones que está establecida en el certificado, ¿no? Porque
el certificado tiene sus características, ¿no? Que ya no se cumplirían, pues, para este caso, ¿no? No olvidemos que el certificado debe detallar las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la entidad, remitiéndolo a la entidad de dicho certificado, ¿no? Sin embargo, lo que se va a pronunciar el supervisor y va a verificar previamente es sobre el levantamiento de observación, ¿no? Dado que el certificado ya se emitió en su momento. Muy bien, claro. En todo caso, el acta de recepción puede ser la que ya da conformidad a la culminación de la obra. Muy bien. Otra pregunta a través del Facebook. El colega Juan Benjamín Ríos Silva manifiesta que el comité formula observaciones, pero de acuerdo al artículo 208.1, el contratista tiene la posibilidad de mostrar su desacuerdo con ciertas observaciones, ¿no? Entonces, ¿quién dilucida esas discrepancias? ¿El mismo comité o hay otra instancia superior en la entidad? No, lo que dice el reglamento es que en caso hay estas discrepancias que sí lo establece el reglamento, establece que en el acta o pliego de observaciones, en este caso en el acta de observaciones, si cualquiera de las partes no está de acuerdo, anota su discrepancia. Por ejemplo, el contratista dice, para mí esto no es una observación por tal razón. En caso ocurra ello, el comité de recepción tiene que hacer un informe hacia la entidad y la entidad en el mismo plazo de 5 días tiene que pronunciarse sobre ello. Inclusive si, por ejemplo, como normalmente es común que la entidad ratifique lo dicho por el comité de recepción, el contratista, por ejemplo, en este caso, puede ir a solución de controversias por intermedio de la Junta de Resolución de Disputas o arbitraje en el caso no tenga la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Porque no olvidemos que la Junta de Resolución de Disputas tiene competencia para, entre otras cosas, para resolver controversias hasta la recepción total de la obra, ¿no? Ese es, digamos, lo que dice el artículo 243, que acá lo tengo del reglamento, ¿no? En el cual... Correcto. Pero digamos, la consulta viene, ¿qué área competente de la entidad sería No, quien... el área competente de la entidad, no olvidemos que el comité de recepción, el informe lo hace normalmente al titular o a quien le haya designado. Ojo que no obedece al área usuaria. El comité de recepción no obedece al área usuaria, obedece a quien le designó. Si es que le designó y tiene competencia el gerente de infraestructura, será el gerente de infraestructura. Correcto. Si Y esta instancia dilucida, esa instancia dilucida la controversia, y si aún sigue la controversia, bueno, ya tienen las instancias la correspondientes JRD. de disputas o arbitrajes si no tienen importancia. Perfecto, muy bien. Bien, tenemos otra consulta relacionada con la recepción parcial de las obras. El colega Raúl Aldivieso dice que el reglamento dice que se da pase a la recepción parcial cuando expresamente lo convenga, ¿no? Entre comillas pone el colega. Entonces, él comenta pues que es algo subjetivo el tema de expresamente lo convengan, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, lo que dice el reglamento es que se hacen las recepciones parciales siempre y cuando esté previsto en las bases. Es lo primero que dice. Si está previsto en las bases o cuando expresamente lo convengan. Lógicamente tiene que haber un acuerdo de las partes y tiene que ser expresamente porque no es unilateral. No. O sea, si la entidad no quiere, no puede. Si el contratista no quiere, no puede, ¿no? Entonces tiene que ser un acuerdo de ambas partes, ¿no? Y lo han redundado como expresamente, pero simplemente es un acuerdo de partes. Perfecto, perfecto. Bien. Que cumpla con los criterios previstos que tiene que ser una sección de la obra terminada, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en el expediente técnico y a todas sus modificaciones, ¿no? Porque muchas veces hay controversias en cuenta terminada, pero no han cumplido estrictamente lo que establece y se da como recepcionado. Hecho que ahí hay un problema, ¿no? Así es. Bien, la colega Neri Valdivia pregunta que ¿hasta cuándo cumple sus funciones el comité de recepción? Ya que de existir discrepancias y de emitir el informe correspondiente en 5 días, ¿qué función cumpliría el comité? El
el comité de recepción termina normalmente sus obligaciones o cuando recepciona o cuando el contratista ha subsanado las observaciones o cuando el contratista no ha subsanado y se le aplican los procedimientos que está establecido, donde ya la entidad asume el levantamiento de las observaciones y le aplica las penalidades y todo lo que hemos visto hay varios escenarios en los cuales termina sus funciones el comité de recepción. Perfecto, bien. A través del Zoom tenemos algunas consultas. El colega Abelardo Campo dice si la recepción de obra puede darse sin la presencia del supervisor. No, no se podría, ¿no? Porque no olvidemos que en el reglamento establece quiénes suscriben el acta de recepción, ¿no? Y una de las partes que suscribe esta acta es el supervisor, ¿no? Entonces, es obligación del supervisor participar de este procedimiento, ¿no? De no hacerlo, habría un problema de ilegalidad en el acta, ¿no? Pese a que en la resolución de designación del comité de recepción siempre el supervisor aparece como asesor. Sí, Pese pero a... miren, lo que dice el reglamento es, culminada la verificación y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el plano de obra. El acta de recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista. Son todas las personas que tienen que firmar en forma obligatoria el acta, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. no hay manera de que el supervisor no esté presente, ¿no? Lógicamente, si el supervisor no está presente y eso lo verifica la entidad podrá designar, aunque es difícil, pero podrá designar un inspector para que haga a su vez el supervisor, sin prejuicio de las acciones que pueda tomar contra el supervisor por no participar en el acto de recepción. Así es. Bien, el colega Juan Usurín pregunta cuál es la consecuencia cuando el supervisor indica a la entidad que la obra ya terminó, pero que en realidad pues no fue así. La consecuencia es que le van a aplicar una penalidad a la supervisión entre el 1 y el 5% del valor de su contrato, que es una penalidad alta, que está establecida en el reglamento y cuya precisión del porcentaje tendrá que estar previsto en las bases del proceso de selección del supervisor. Es entre el 1 y el 5%. Perfecto, muy bien. El colega Enrique Escalante dice al respecto del momento de la emisión del certificado de conformidad. Dice que corresponde que el supervisor únicamente valorice la ejecución del 100% de la obra. O el hecho que hay observaciones indicaría que no se valorice al 100%. Bueno, las valorizaciones son un acto previo a la recepción de la obra. Si han valorizado el 100% o han valorizado menos o más, eso va a depender mucho de las modificaciones que haya tenido el proyecto, ¿no? Vía adicionales y deductivos, ¿no? O inclusive metrados que no han sido ejecutados y son obras, por ejemplo, bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Pero las valorizaciones no tienen una vinculación a la recepción de la obra. El certificado está dando fe que la obra se ha culminado, ¿no? De acuerdo al expediente técnico, sus modificaciones, si se cumplió con la calidad y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que dice el certificado. Claro, el actual reglamento, ¿no? A diferencia del antiguo. Claro, la orientación de la pregunta del colega Enrique Escalante iba en el sentido, pues, que obviamente, si es que se emitió el certificado de conformidad, debería valorizarse al 100%, ¿no? Pese a que Lo que podría... realmente, lo que se ha ejecutado, ¿no? No sabemos si 100 o 90, pero claro. Claro, lo que se haya ejecutado, pese a que podría estar pendiente algunas pruebas. No, Es porque difícil, justamente en la recepción... es difícil al margen de la valorización que el supervisor, digamos, se anime a valorizar o a emitir un certificado de conformidad si no tiene todos los controles de calidad
completo, ¿no? Porque va a correr el riesgo de que luego inclusive puedan decir de que no se ha cumplido con la ejecución de la obra y tenga derecho la entidad a aplicarle una penalidad entre el 1 y el 5%, porque no olvidemos que el certificado detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas de la entidad, remitiéndose esto dentro de dicho plazo. Y adicionalmente a ello, el inspector o supervisor en un plazo de 5 días posteriores a la anotación señalada corrobora el FIR cumpliendo lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad. Entonces, si aún no tiene los controles de calidad de alguna partida, de algún equipo, lo que fuera, para mí no podría estar seguro de que se ha cumplido y no podría emitir el certificado de calidad, sin perjuicio de la valorización, ¿no? Perfecto. De repente lo podéis pagar, ¿no? Pero el certificado ya es más complicado que lo emita si no está convencido de que se cumplió con la calidad en la ejecución del proyecto. Muy bien. A ver, el colega John Lira dice, no se consigna una ampliación de plazo del periodo de subsanación, ¿no? Cuando la subsanación de la observación supera el plazo. Y él dice, da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se cambia un equipo importado y pregunta cómo se trataría en esos casos. Bien, es un caso interesante, ¿no? El riesgo que supone que el contratista se pase del plazo de los 45 días o del 10% del menor, el 10% del plazo, ese riesgo lo asume el contratista, ¿no? Porque, a ver, supongamos que le observen un grupo electrógeno, ¿no? Y ese grupo electrógeno, pues, por sus características y condiciones, son observados, lleva que el contratista tenga que comprarlo en el exterior y eso va a demorar, por ejemplo, 3 meses. Entonces, esos 3 meses sobrepasan los 45 días como máximo que tuviera el contratista para subsanar las observaciones. A partir del 46º día, le aplicarían la penalidad, ¿no? Salvo que el contratista demuestre, porque también hay una opción en el reglamento, donde dice que si no es imputable a él, pues, ¿no? Este retraso en la subsanación de las observaciones, inclusive tiene derecho a gastos generales acreditados, ¿no? De gastos acreditados, perdón, ¿no? Pero en general, la entidad, ahí van a entrar, por ejemplo, para mí, ahí va a entrar una controversia, ¿no? Porque conociendo ahora cómo actúan las entidades, la entidad le va a aplicar la penalidad, ¿no? Entonces, él tendrá que demostrar ante la Junta de Resolución de Disputas, si tiene la Junta de Resolución de Disputas, que este retraso en la subsanación, porque no está a su alcance hacerlo, porque él no fabrica los grupos electrógenos o lo que fuera, no es imputable a él y como consecuencia no le corresponde ni la penalidad, inclusive le corresponde que se le pague, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Y a la supervisión, lamentablemente, dice en el periodo de subsanación nadie cobra nada, ¿no? Entonces, es un tema que la norma, pues, es injusta, ¿no? Perfecto, muy bien. Bien, la colega Irma Paricio pregunta cómo debería de actuar el comité en caso se detecten partidas que no se han cumplido conforme al expediente técnico. Bien, ahí hay 2 temas, ¿no? O sea, en principio, para que sea una observación, es una observación de un trabajo mal ejecutado, ¿no? Entonces yo observo, no cumple estrictamente con las especificaciones técnicas. Entonces, si estamos en ese caso, entonces será materia de una observación por parte del comité, ¿no? Pero si el comité realmente verifica, pues, a ver, por decir, ¿no? Que el piso era de porcelanato y el piso lo hicieron de cemento pulido, entonces ahí es otro el tema, ¿no? Entonces, yo aconsejaría ahí decir que realmente la obra no se ha culminado,
¿no? Distinta a la observación anterior, ¿no? Entonces, si no se ha culminado, entonces el contratista no tiene derecho a recepción de obra, ¿no? Se inician los procedimientos, tal cual dice en este caso, que el comité dice que no se culminó la obra y el contratista tiene que estar obligado a culminarlo, ¿no? Sin perjuicio de las acciones de controversia que van a generarse sobre este procedimiento, ¿no? Entonces, habría que ver en cada caso específico, ¿no? Cómo es que debería actuar el comité de recepción, ¿no? Si efectivamente, por ejemplo, un aula, y a mí personalmente me ha pasado, se pinta, en este caso era una iglesia, se pinta la iglesia de un color y a pedido en este caso de la propia iglesia, ¿no? O sea, no, el color dice tal, y después me dijeron, no, tiene que pintarse de color blanco, como decía anteriormente. Eso, por ejemplo, es una observación, o sea, porque la iglesia, en este caso, sí ha sido pintada. O sea, no es que esté sin pintura, o sea, ha sido pintada con un color diferente, es una observación, como consecuencia, tendrá que levantar esa observación si así corresponde, ¿no? Eso hay que tratarlo específicamente, el comité de recepción, viendo la naturaleza de la observación, ¿no? Estrictamente no se podía dar un estándar para poder determinar la actuación de un comité de recepción cuando no cumple una especificación técnica, ¿no? Muy bien. El colega Abelardo Campos dice si los veedores pueden elaborar un acta aparte, ¿no? Y este documento puede ser válido ante un mecanismo de solución de controversias. Bien, los veedores suscriben el acta si es que se acreditan. Como no pueden haber 2 actas, 3 actas de recepción, ¿no? Entonces, si yo como veedor voy y tengo una observación distinta a lo que a lo que piensa la entidad o a lo que piensa el contratista, entonces yo como veedor, que en este caso no es vinculante, yo puedo poner mi posición respecto a lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que pueda ser atendida por la entidad o no. Ya los órganos competentes en el futuro tendrán que ver al respecto, ¿no? Pero no, vuelvo a repetir, ellos son veedores y no establece el reglamento que haya actas independientes, ¿no? Sino ellos tienen que suscribir también el acta de recepción de acta. Claro, aunque en estricto son veedores, ¿no? Claro. Sobre este punto, como tú bien manifestabas, pues hay un vacío, ¿no? Porque con acierto la norma la actual norma permite que los colegios profesionales competentes, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, que pueden participar como veedores, ¿no? El problema está en que eso no es, el reglamento no dice cómo se remunera a los representantes de los colegios, pero tampoco qué requisitos deberían cumplir estos veedores, ¿no? ¿Cierto? Se entiende que si es una carretera, los veedores tienen que ser expertos también en carreteras, ¿no? Así es, así es. Entonces, esto queda todavía como vacío y ha sido uno de los motivos por los cuales pues, este tema no haya pegado, ¿no? Porque esa norma está escrita, pero en los hechos no hay veedores del Colegio de Ingenieros, no hay veedores del Colegio de Arquitectos. Y por otro lado, también hay que criticar el tema de las veedurías que tratan de implementar tanto el OCE como la Contraloría, ¿no? Ellos están alentando la participación de veedurías ciudadanas en obras públicas. Está bien que participa la ciudadanía, pero ¿qué podría aportar la ciudadanía si no son ingenieros, no saben de carreteras, no saben de una central hidroeléctrica? Entonces esto más bien aumentaría el conflicto, ¿no? Entonces habría que poner paños fríos. Está bien la participación de la población, pero no pueden intervenir en las decisiones de una obra pública y mucho menos en una recepción, porque tienen que ser pues ingenieros, ¿no? Y no solamente ingenieros, sino tienen que ponerse al día, revisar todo lo actuado para recién poder
con sustento, formular alguna observación. O sea, para complementar, Elías, realmente lo que tú dices es cierto, ¿no? Porque tendrán que entregar información, pues, de la obra al, a la participación de estos veedores, ¿no? Para que pueda hacer una participación efectiva, porque la recepción de una obra no se trata de ir a mirar la obra, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, se tiene que regular mediante una directiva, mediante un procedimiento, cuál es su participación. El acta de recepción es una sola, ¿no? Y lo que dice el colega tiene razón, el veedor normalmente tiene voz, ¿no es cierto? Veedor. Puede ver, pero no tiene una condición de decisión. Entonces, el peligro que yo veo acá es que se politice como estamos acostumbrados a este tema y el remedio salga peor que la enfermedad, ¿no? Así es. Bien. Otra pregunta, el colega Iván Chávez dice, ¿qué puedo hacer si faltan ensayos de calidad, pero las valorizaciones ya fueron aprobadas por el anterior inspector? Bueno, la recomendación ahí, si ya se pagó no olvidemos que las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿no? Entonces, lo único que yo puedo recomendar es que tramiten esos ensayos, lo consigan lo antes posible, y si se verifica que cumple con las especificaciones técnicas, no habría ningún problema, ¿no? Caso contrario, si es que no cumple, se tendrá que hacer la reducción en la próxima, o el descuento en las próximas valorizaciones, porque efectivamente no cumple y la supervisión tendrá que tomar acciones al respecto, como solicitar la demolición, la reposición del equipo, de la estructura, ¿no? Que no cumple con las especificaciones técnicas al haber sido verificados en los controles de calidad. Bien. La colega Nancy Alba dice, si en una obra a precios unitarios, cuando por la situación propia de la obra se realizan menores metrados, puede aparentar que la obra no está culminada. ¿Es posible que por este motivo la entidad no quiera recibirlo? No, porque, a ver, lo importante, sobre todo en obras a precios unitarios, lo importante es haber cumplido con el objeto del contrato. Y el objeto del contrato, vuelvo a repetir, es construir la obra de acuerdo al expediente y todas sus modificaciones. Si se ha construido la obra de acuerdo al expediente y todas sus modificaciones, se ha cumplido básicamente con la ejecución de los planos, entonces, y hay metrados de más, metrados que no se han podido ejecutar porque no son necesarios, el comité de recepción no tiene por qué no recepcionar la obra, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, lo que se recepciona no son metrados, ¿no? Lo que se recepciona es básicamente la ejecución de acuerdo a los planos, ejecuciones La obra técnicas, culminada, claro. y y sobre todo en obras a precio unitario donde es los metrados no son definitivos, ¿no? Así es. Bien. La colega Francesca Álvarez dice que cuando menciona que si el contratista no subsana las observaciones y es la entidad quien deberá hacerlo, ¿esto significa que sería por administración directa o tendría que convocarse como un saldo de obra? Mira que esto no está previsto, ¿no? En el reglamento. Sin embargo, podemos hacer un símil a lo que dice la colega, en el sentido de que cuando hay un saldo de obra, la entidad puede decidir ejecutarlo por sí mismo, o sea, por administración directa, o contratar a un tercero para que lo haga, ¿no? De acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento, ¿no? Normalmente, pues, el levantamiento de observaciones debería hacerlo la entidad por administración directa, porque se entiende que son cosas muy pequeñas, ¿no? Salvo ya que las observaciones traigan como consecuencia la ejecución de cosas importantes, demoliciones, y etcétera, etcétera, que no va a estar a su alcance de la entidad, podría hacerlo bajo un proceso de selección, ¿no? Pero no es lo recomendable porque
se va a demorar, pues, ahora como estamos, seguramente 2 o 3 años para que pueda contratar ese levantamiento de observaciones, ¿no? Así es. Bien, la colega Rosa Rivera, más que pregunta, hace un comentario, ¿no? Y dice, antes de otorgar el certificado de conformidad, la supervisión va a ser muy cuidadosa, ya que en caso de existir observaciones, se aplica penalidad al supervisor. Y esto podría hacer que las obras demoren en culminarse. Bueno, obviamente la colega tiene razón. Hay que diferenciar también, ¿no? Si el supervisor es una persona natural y él mismo es el jefe de supervisión, obviamente pues a él le va a doler esa multa, ¿no? Máxime si hasta puede ser del 5%. Pero si la supervisión es una empresa y el jefe de supervisión dice que la obra culminó y no culminó, a quien van a multar no es al jefe de supervisión, sino a la empresa. Sí, así Entonces, es. ya que estamos como Asociación Peruana de Consultoría, invocamos pues a todos los supervisores, los jefes supervisores, a tener cuidado. Y obviamente también pues las empresas tienen que tener sus diversas instancias de control de calidad para evitar esta multa que es bastante leonina, ¿no? Pero es necesario, pues, porque se trata de un acto de suma responsabilidad. ¿Algún comentario, Marco? Sí, efectivamente, ¿no? A mí también me parece que es alta la penalidad porque es el porcentaje de valor del contrato. Eh, Sin embargo, sí le trae responsabilidad pues, a los consultores, en este caso, ¿no? Para que tomen atención y no estén emitiendo el certificado como un elemento de cumplimiento. Yo siempre digo de cumplimiento cuando cumplimiento, no, sino que realmente estén convencidos que la obra se ha culminado, ¿no? Bajo las condiciones que están establecidas en el reglamento. Muy bien. La colega Elizabeth Ninaco dice, ¿cuál es el camino más viable de seguir en caso se hayan dado modificaciones en el expediente técnico o en las especificaciones técnicas del proyecto, teniendo presente que dichos cambios han sido materia de consultas que no han sido absueltas por la entidad? Es decir, no hubo pronunciamiento de por medio. A ver, si he entendido, ¿no? Han habido modificaciones al proyecto y estas modificaciones han sido producto de unas consultas que hizo el contratista, Y no hubo pero pronunciamiento de la la entidad. entidad no se pronunció. Hubo pronunciamiento del supervisor, pero no de la entidad. Claro, pero sabemos que el contratista y el supervisor no están facultados o no tienen la competencia para modificar el contrato, ¿no? Si son algunas consultas ya de modificación de especificaciones técnicas, definitivamente el contratista y el supervisor no tienen competencia. Miren ustedes que ante la incompetencia de la entidad, asumen el riesgo, porque es un riesgo alto, que asume el contratista y el supervisor, solucionan el problema, según tengo entendido de la obra, pero la dificultad que van a tener es que cuando llegue la comisión de recepción, si se sujeta estrictamente a lo establecido en el reglamento, no les va a recepcionar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿No? La pregunta es ¿qué hacemos para resolver? ¿No? No olvidemos que el reglamento, aparte de las modificaciones convencionales, que son los adicionales, los mayores metrados, la modificación de los calendarios, etcétera, o de las programaciones, tiene otra manera de modificar, que son, nosotros llamamos hacer modificaciones no convencionales al contrato. Entonces yo recomiendo, antes de entrar a la recepción, dado que la entidad tiene gran parte del problema acá, es que se tiene que hacer una adenda modificando el contrato bajo un procedimiento propio ya, y no lo que está establecido en el reglamento, que es adicional y deductivo o medición de lo que fuera, ¿no? Porque ese acto tendría que ser previo a la recepción. Yo entiendo que la entidad va a tener que hacerlo porque si no después va a ser peor, ¿no? Porque el contratista, en el extremo de que no le quieran recepcionar, entonces va a atribuir que la entidad no le ha suelto la consulta y entonces se va a entrar en una situación de ampliación de plazo indefinida, ¿no? Y por no solución de consulta, si es que esta afecta a la ruta crítica. Claro está. Entonces hay que tener bastante cuidado en ello.
Muy bien. A través del Facebook, el colega Juan Ríos Silva dice que si al comité no le informaron del trámite de un mayor metrado y fue recepcionado, en la liquidación de obra pueden incluir estos mayores metrados. A ver, como decía antes, el mayor metrado no es como específicamente, entre comillas, el mayor metrado es recepcionado por el comité de recepción. Vuelvo a decir que el comité de recepción no recepciona metrados, ¿no? Porque y ya los metrados finales de la ejecución de la obra, cuánto te debo, cuánto me debes, ya eso es un tema de la liquidación de obra. Lo que se verifica es que se haya cumplido, vuelvo a repetir, con los planos, con las especificaciones técnicas y como consecuencia con la calidad de la ejecución de la obra. Quiere decir que si en los planos dice que tiene que haber 3.76 kilómetros de cunetas ubicadas en donde están ubicados los planos, lógicamente que han sido entregados al comité de recepción, el comité de recepción verifica que eso se haya cumplido. No va al detalle de si eso pertenece a un adicional, si eso pertenece a un mayor metrado, o si es un deductivo, o lo que fuera, ¿no? Ese no es el concepto de recepción de obra, ¿no? Porque si no, imagínense ustedes estar verificando si ese corresponde a un mayor metrado, o si corresponde a un adicional, pero eso ya está en los planos, ¿no? Que están en los planos por construcción, que se supone que hay que verificar sí, que estos planos por construcción estén en función de los planos del expediente técnico y todas sus modificaciones debidamente autorizadas, ¿no? Entonces, eso es lo que el comité de recepción hace, ¿no? No puede estar siendo tan específico si se ha cumplido con un mayor metrado o no, porque muchas veces un mayor metrado se tramita, pero no se ejecuta la totalidad, ¿no? O se ejecuta un poco más y el contratista ya por el trámite que le corresponde no ha creído por conveniente realizarlo, ¿no? El trámite para el pago correspondiente, ¿no? Entonces, igual ocurre con los adicionales, ¿no? No necesariamente se ejecutan los metrados del 100% de los metrados de un adicional. Lo que sí se debe ejecutar estrictamente es no los metrados, sino lo que está establecido en los planos. Lógicamente que el plano es lo primero que se hace y en función del plano hago mi planilla de metrados, ¿no? Formulo mi planilla de metrados o realizo mi planilla de metrados, ¿no? Entonces lo que yo recepciono como comité de recepción, vuelvo a insistir, no son metrados. Son lo que dice estrictamente el reglamento, ¿no? La obra en sí, claro. O la obra en sí, porque el certificado que emite la supervisión tampoco no habla tampoco Habla de de metrados, claro. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Muy bien. El colega Freddy Taipe dice que si en el pliego de observaciones se tienen puntos de sustento documentario, ¿no? Y estas son las observaciones. Pero terminado el plazo para levantarlo, el contratista y la supervisión informan que se realizó la subsanación, pero no presentaron los descargos documentarios. Y el colega pregunta si debido a esto se tendría que aplicar la penalidad por retraso en la subsanación. A ver, lo que dice el reglamento es que el contratista tiene que subsanar las observaciones y el supervisor tiene que verificar que se haya subsanado las mismas, ¿no? Entonces, es lo que dice el reglamento. Y el reglamento también dice que una vez que haya ocurrido ello, el supervisor debe comunicar a la entidad para que ésta, en un plazo de 3 días, si no me equivoco, se apersone a la obra, o de 7 días se apersone a la obra y pueda verificar la subsanación de las observaciones, que es el pliego de observaciones o el acta de observaciones. Entonces, el reglamento no establece que se genere documentación alguna de verificación o de conformidad de levantamiento de las observaciones, ¿no? Dado que son observaciones, o sea, y ya se levanta, la única manera de verificar es con los controles de calidad, con lo que corresponda, pero eso el supervisor tiene que hacerlo y tiene que informar a la entidad.
¿no? Si el supervisor no lo ha hecho, no es responsabilidad del contratista. El contratista simplemente subsanó las observaciones y está diciendo que ya las terminó, ¿no? Si en ese procedimiento el contratista, por ejemplo, una observación fue que seguimos al grupo electrógeno, no cumplía con las especificaciones técnicas por tales condiciones o por tales consideraciones, el contratista tendrá que remitir a la supervisión para levantar esa observación el control y los documentos del fabricante que se verifique que se ha cumplido con ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no hay mayor información que tramitar a las partes para decir que ya se, o a la entidad para decir que ya se subsanó las observaciones. Muy bien. Otra, el colega Edinson Ventura dice, si una partida no era necesario ejecutarlo, el supervisor aceptó que no se haga, pero no hubo la autorización de la entidad. El colega pregunta si el comité de recepción puede dar válido este hecho. Ahí es recibir la obra. un tema complicado que habría que analizarlo por todas sus aristas, ¿no? Porque supongamos que sea una obra bajo el sistema de precios unitarios. Si es que realmente no es necesario, tendrá que verificarse que no es necesario. Bueno, y si no es necesario, tampoco no podemos exigir que se ejecute, pues, porque el tema es que el comité de recepción tendría que observar y decir, oye, ejecútame, ¿no? Cosa que el Estado se ve perjudicado económicamente porque va a ejecutar algo que no es necesario, ¿no? Y va a tener que pagárselo al contratista, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si esto es un sistema a suma alzada? ¿No? Entonces, ahí es ya un poco más complejo, ¿no? Porque en obras a suma alzada, si es una estructura específica, hay deductivos, ¿no es cierto? Y como consecuencia, al contratista seguramente le han pagado el 100% de la obra. O sea, tendría que analizarse en sí y en función de ello actuar, ¿no? Si es a una obra a precios unitarios, si yo fuera comité de recepción, y yo lo recepciono, ¿no? Porque si verifico que realmente no es necesario, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, manda cuneta en un sector donde no llueve, cuneta, porque se copiaron por ahí. Oye, pues señor, pero el Estado ahí se perjudica, porque si el contratista culmina la obra, el contratista para que se culmine la obra, ejecuta la cuneta, y resulta que la cuneta no es necesario. El Estado está gastando recursos innecesariamente, ¿no? Entonces, mucho va a haber ahí el tema de gestión y de criterio que tenga el comité de recepción para cada caso específico. Muy bien. Un comentario similar hace el colega Uriel al respecto. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Edinson Ventura, el colega Edinson Ventura dice, durante la verificación de subsanación de observaciones, el comité no está conforme de una subsanación. El contratista acepta la situación. La pregunta es posible que el comité retorne a una tercera verificación? No, ese procedimiento ya no existe. Si el comité de recepción, perdón, si el contratista ha aceptado que esa observación no la ha subsanado, vamos a entrar en el procedimiento que ya hemos comentado, que la entidad tiene que entrar, ¿no? Salvo que en ese caso, en esa acta, pues O lo culmina, pero con multa, pues, ¿no? claro, el contratista, pero claro, o sea, el tema es de la invalidación del acto, ¿no? Porque ya no hay ese procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, si queremos que esta obra ya se recepcione, estoy de acuerdo contigo que por lo menos el contratista tendría que tener hecho una multa, ¿no? Por los días que demoren en subsanar esa observación, a efectos de que el comité de recepción no tenga problemas en el futuro, ¿no? Pero va a tener un problema el comité
Sí, pero es un procedimiento administrativo porque no ha habido perjuicio económico para el Estado. Muy bien. A ver, otra pregunta. La colega Diana Sánchez dice, respecto a la pregunta de mayores metrados ejecutados no comunicados a la entidad, pero realizados para cumplir el objeto de la obra. En caso que los planos del expediente técnico contemplen menor metrado que el plano de replanteo aprobado por la supervisión, ¿sería válida su regularización en la liquidación? Interesante, ¿no? O sea, se entiende que esos mayores metrados sí son necesarios, ¿no? Lamentablemente el contratista no hizo el trámite en su oportunidad o el procedimiento, ¿no? Para que se ejecuten esos mayores metrados. Hay una opinión de OCE que habla sobre ello, ¿no? Que eso le queda, o sea, le dice, la entidad podría pagar esos, sí puede pagar esos mayores metrados, porque realmente se ha verificado que sí son necesarios, o inclusive habla de adicionales, ¿no? Que no han sido tramitados, mira, que es algo más complicado, ¿no? Pero lo deja en responsabilidad exclusiva de los funcionarios que van a pagar. A mi criterio, debería pagarse si se verifica que realmente son necesarios, ¿no? Porque van a ir a un proceso de controversia y se va a demostrar que son necesarios, entonces es posible que el tribunal autorice el pago y como consecuencia la entidad ha tenido sobrecostos en las horas hombre para atender el arbitraje y los costos del propio arbitraje. Muy bien. A ver, el colega Jesús Dávila, ¿no? Dice que hay un contrato a suma alzada y se ve que no es necesario ejecutar las partidas, por ejemplo, cunetas, ¿no? Y aún así el supervisor puede indicar que no se ejecuten debido a que realmente no es necesario. Y dice, sabiendo eso, ¿se tiene que pagar de todas maneras por el hecho de ser suma alzada? A ver, el concepto suma alzada es que el contratista va a recibir el pago del total de los metrados de acuerdo a la ejecución de los planos. Lo que manda ahí son los planos, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, que no es necesario la ejecución de esas cunetas, eso se tipifica como un deductivo en obras de suma alzada, porque se está modificando ya el proyecto, o sea, ya no va a ejecutar tal cual los planos del proyecto, como él ganó la licitación o la ejecución de la obra. Como consecuencia, es muy distinto, por ejemplo, que yo diga, voy a tarrajear un ambiente, tiene 57 metros cuadrados, y yo cumplo con los planos, y resulta que tarrajeo 40, me tienen que pagar los 57 metros cuadrados, ¿no? Porque yo he cumplido con los planos que me entregaron. Pero si estos planos se ven modificados, entonces hay adicionales y deductivos también en las obras a suma alzada. Claro, en el caso de la consulta, si no es necesario, entonces es un deductivo, ¿no? Así Por más que es. esté suma alzada, deductivo porque no Se se está puede haciendo pagar. lo que dicen los planos. Así es, así es. Muy bien. Y luego, a ver, el colega Raúl Gómez comenta, dice, que en todo proceso, estudio, ejecución, mantenimiento, debe primar la tecnocracia y aplicar con cero tolerancia a una política antisobornos, ¿no? Para minimizar los problemas en cada etapa y sobre todo evidenciables en obra y corroboradas en la postconstrucción. Sí, efectivamente, el colega Raúl Gómez tiene razón. Y es lo que ahora ya está primando también en nuestra ley de contrataciones, ¿no? Así es. No, y ese es son las buenas prácticas, la que nos demuestran finalmente que cuando se actúa dentro del marco de la normativa y con buen criterio técnico, no es necesario este tipo en los procesos ya, sobre todo de ejecución, ¿no? Porque cuando entra el tema de soborno o el tema de este tipo, es cuando justamente no están aplicando estrictamente la norma, ¿no? Y quieren salirse por otro sitio con el propósito de sacar ventaja, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí vienen los inconvenientes, ¿no? Entonces, coincido plenamente con lo dicho por el colega.
Perfecto, muy bien. Y finalmente en el Facebook el colega Juan Ríos dice si el comité de recepción o un integrante puede renunciar. Bien, normalmente las designaciones a un comité de recepción es realizada por el funcionario competente y no tiene por qué solicitarle autorización al funcionario o al trabajador para que forme parte de este comité de recepción. Entonces, como consecuencia, no es posible que él renuncie, salvo que tenga alguna razón que tiene que sustentarla para la cual se pueda modificar ese comité de recepción, como es el caso, por ejemplo, de la renuncia al trabajo. Yo me voy del trabajo y he sido miembro de un comité de recepción, la entidad pues tiene que reemplazarme, ¿no? Tengo una enfermedad, lógicamente tiene que reemplazarme, ¿no? Pero si no tengo algún hecho que pueda sustentar ello, sería tipificado como un incumplimiento a sus obligaciones laborales, ¿no? Claro, la pregunta también va en el sentido, pues, que en algunos casos tú sabes que la Contraloría impone el terror y cuando hay deficiencias en una obra, cuando los responsables directos son el contratista y la supervisión, muchas veces la Contraloría dice, el comité de recepción también es responsable. Entonces, en muchas ocasiones, pues, algunos funcionarios dicen, oye, ¿sabes qué? No quiero participar en ningún comité de recepción, ¿no? Y de ahí viene a las renuncias, ¿no? Obviamente es irrenunciable el cargo, excepto, como tú dices, razones de salud o razones de fuerza mayor. Muy bien, Marco. Bien, hemos agotado las consultas tanto del Facebook como del Zoom. Y bueno, te agradecemos tu participación. A todos los colegas lo invitamos al curso de 15 horas que vamos a realizar desde el 16 de mayo hasta el 20, del 16 al 20 de mayo, justamente con el ingeniero Marco Cruzado, sobre ampliaciones de plazo adicionales y mayores metrados. Este curso va a ser bastante práctico. Actualmente hay la mayor cantidad de controversias que está llegando a la Junta de Resolución de Disputas se relacionan con ampliaciones de plazo. Casi un 80% de controversias se relacionan con ampliaciones de plazo. Y lo que le sigue es justamente las confusiones que hay entre si algún evento es adicional o es mayor metrado. Entonces, para aclarar eso y para disminuir los conflictos, hemos organizado este curso de 15 horas que los invitamos a todos a participar. En la página web del APC están los formatos de inscripción, así que les recomiendo. Bien, Marco, tu palabra finales a todos los colegas y ahí ya esperamos contar contigo también en una siguiente oportunidad. Bien, muchas gracias nuevamente a la APC, a los colegas, a seguir trabajando pues en beneficio de la clase más necesitada, lógicamente, que son los que usan la infraestructura que está construyendo actualmente, y actuemos con criterio y en aplicación de la norma con el propósito de no generar controversias innecesarias en el futuro. En eso ustedes van a contribuir grandemente al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Así es, en esa línea estamos como Asociación Peruana de Consultoría y también en promover la celeridad de las obras y también impulsar las obras. No hay muchas obras que es necesario hacerlo y no se toma la decisión. El presidente Castillo en su discurso presidencial dijo que iba a dar prioridad al tren Inca, el tren que va de Cajamarca a Puno, al tren Grau, al tren que va de Tumbes a Tacna, y todavía no se ha avanzado. Así es que como APC vamos a impulsar eso, estamos pidiendo acercamiento a las distintas autoridades del Ejecutivo para decirle pues que sí, están bien esas ideas y hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y no es que no haya plata, esto se puede hacer vía concesión, obviamente una concesión bien hecha y de tal forma que vayamos cerrando la brecha en infraestructura. Bien, bien Marco, muchas gracias nuevamente y con todos ustedes, colegas, le agradecemos su participación y los invitamos para el próximo miércoles con otra interesante conferencia. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, ingenieros.
Buenas noches. Sí, gracias, buenas